Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana vamos a comenzar un tema nuevo, vamos a empezar a trabajar con casos de factoreo y puntualmente esta semana vamos a ver el primer caso que es el factor común. ¿Qué es esto? En la semana anterior trabajamos con orden de multiplicidad de las raíces de una función polinómica. Empezamos a trabajar con el concepto de función polinómica, vimos que las funciones polinómicas podían tener varias raíces que iban a depender del grado de esa función, y que para poder analizar si las raíces iban a ser de orden par o impar, y nos servía esto para anticipar su comportamiento, es decir, si el gráfico iba a rebotar o iba a picar en ese punto o si iba a atravesar el eje X, era fundamental que esta función polinómica esté expresada en forma factorizada. Como vemos, por ejemplo, acá en este ejemplo, yo sé que en el número -2, al tener índice par, va a rebotar, y en cambio en el número x igual a 1, sería la raíz, porque recuerden que le cambiamos el signo, tengo un exponente 1, es decir, un exponente impar. En ese valor el gráfico va a atravesar al eje X. El problema es cómo hago, en este caso es la misma función, pero acá la tengo expresada en forma polinómica y acá en forma factorizada, ¿cómo hago para hacer este pasaje? Quizás para pasar de la forma factorizada a la polinómica, hago propiedad distributiva, es más sencillo. El problema es al revés. ¿Cómo hago para pasar de la expresión polinómica a la expresión factorizada? Esto lo habíamos trabajado con función cuadrática y vimos que había que buscar las raíces, y en el caso de la función cuadrática era muy sencillo buscar raíces porque aplicábamos fórmula resolvente. El problema es cómo busco las raíces cuando la función es de un grado mayor que 2. Y para eso tenemos que utilizar casos de factoreo. Para poder factorizar un polinomio, podemos usar alguno de estos mecanismos, de estos métodos, y esta semana, que son los que figuran acá en la pantalla, y de hecho vamos a ver también algunas posibilidades más, esta semana nos vamos a centrar únicamente en el primer caso, que es el caso del factor común. ¿Qué es el factor común? Para eso lo que hicimos en la clase por Zoom, que esto, bueno, es más que nada una actividad de debate, así que se complica un poco hacerla en video a modo de monólogo, pero voy a explicarles qué es lo que hicimos en la clase por Zoom, como para llegar a la noción del factor común. Teníamos que calcular o inventar alguna fórmula para calcular el área de la figura rosa y de la figura verde, sabiendo que son dos rectángulos y recordando que para calcular el área de cualquier figura, de cualquier rectángulo, tengo que multiplicar la base por la altura. Es decir, que para saber cuál es el área de la figura rosa, tendré que multiplicar x por a, es decir, la base por la altura, y en caso de la verde, multiplicaré x por b. ¿Qué pasa si yo quiero saber en total, si yo quiero saber cuál es el área final de ambas figuras juntas? Yo sé que el área de la rosa la consigo multiplicando x por a, de la verde multiplicando x por b. Si quisiera saber cuál es el área de las dos figuras juntas, ¿qué hago? Sumo. Para saber el número, sumo las dos áreas, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo en vez de tener a estas dos figuras separadas, que utilizaría esta fórmula para poder hallar el área total, tengo a las dos figuras en forma consecutiva, pegadas una al lado de la otra? Fíjense que la altura sigue siendo la misma, sigue siendo x, me quedaría un rectángulo que es más grande ahora, que está compuesto por estas dos figuras, y que la base va a ser igual a la suma de la longitud de la base del rectángulo rosa más la longitud de la base del rectángulo verde. Es decir que este lado va a ser igual a A más B. Por lo tanto, para calcular el área del rectángulo más grande, que está formado por estos dos rectángulos menores, lo que tendría que hacer es multiplicar la base por la altura, es decir que voy a multiplicar a x, que es mi altura, por la suma de a más b. X por, y entre paréntesis, a más b. Por lo tanto, estamos hablando que el área no va a modificarse. En este caso yo lo puedo averiguar por separado o lo puedo averiguar todo junto. Pero la figura, esté separada o esté pegadita uno al lado de la otra, el área no va a modificar porque estamos trabajando sobre el mismo rectángulo final. Es decir, que esta expresión x por a más x por b tiene que ser equivalente a decir x por a más b. Lo que hicimos en la clase por Zoom es identificar en qué cosas se parecían estas dos expresiones y en qué cosas se diferenciaban. Por un lado vemos que A y B aparecen en ambas, pero también aparece la letra X, con la diferencia que acá aparece multiplicando, aparece como factor, recordemos que la palabra factor viene de multiplicación, y en este caso
Está multiplicando también, pero está multiplicando en dos términos y a cada una de las letras, a la A y a la B. Es decir, que la letra X en esta expresión es un factor común, porque es un factor que aparece en las dos expresiones. En los dos términos se repite o aparece esta X. ¿Qué pasa si yo quiero aplicar distributiva, es decir, multiplico a la X por A y multiplico a la X por B? Fíjense que X por A es X por A, X por B es X por B, es decir, que al aplicar la propiedad distributiva yo pude pasar de esta expresión a esta expresión. ¿Cómo podré hacer para hacer el camino inverso? Para pasar de esta expresión a esta expresión. Y la respuesta es utilizando factor común. El factor común es el proceso inverso a la propiedad distributiva. ¿Y cómo se hace? Primero tengo que identificar cuál es el factor que se repite o que comparten todos los términos. Puede ser una variable, una letra, o puede ser un divisor común, que siempre va a ser el mayor entre los coeficientes. Ahora con un ejemplo esto va a quedar más claro. Ahora como estamos trabajando en forma general, en forma algebraica quizás es un poquito más complicado, pero con un ejemplo queda más claro. Acá vemos claramente que lo que se repite en los dos términos es la letra X, así que la voy a extraer como factor común. Voy a poner una multiplicación y dentro de mi paréntesis voy a tener que completar tantos espacios como términos tenga la expresión original. En este caso tengo dos términos, así que voy a tener que buscar qué dos expresiones tienen que ir acá dentro del paréntesis, de forma que al aplicar propiedad distributiva sea equivalente a esta expresión de arriba. ¿Se acuerdan que con la propiedad distributiva yo multiplicaba? Acá lo que voy a hacer es al revés, voy a dividir. Voy a dividir a mi primer término por el término que yo elegí o por la expresión que yo elegí como factor común. Es decir, que a X por A lo voy a dividir por X. Repito, es un poquito más complejo porque para hacer este tipo de ejercicios hay que estar muy canchero con expresiones algebraicas y a veces quizás eso cuesta. Con ejemplos, con números va a ser más sencillo. X por A dividido X es la letra A y lo puedo pensar de dos formas. Puedo pensar a esta división como una fracción donde me quede X por A en el numerador y esta X en el denominador y puedo simplificar X por X y me queda únicamente la letra A. O podría expresarlo como propiedades de potencia igual base. Tengo X por A dividido X. Recordemos que si yo no tengo ningún exponente es porque está el número 1. Como tengo la misma base, X y X, y tengo una división en el medio, resto exponentes, esto lo trabajamos semanas anteriores. 1 menos 1 es 0. La letra A, como no la puedo dividir por ningún coeficiente, queda. X a la 0 es 1, así que me queda únicamente la letra A. Esa letra A es el primer término dentro de mi paréntesis. Hago lo mismo con el segundo, X por B dividido mi factor común que es X. El resultado es B, lo escribo. Podría verificarlo, yo acá ya logré factorizar esta expresión utilizando factor común. Podría aplicar distributiva para verificar X por A es X por A, X por B es X por B, así que logré factorizar esta expresión que estaba escrita en forma polinómica. Pero veamos un ejemplo. Por ejemplo, 3x al cuadrado más x. Primero, identifico cuál es el factor que tienen en común estos dos términos. En este caso son dos términos. Claramente la x es lo que se repite. Lo que me conviene hacer siempre, y es lo que vamos a hacer, es escribir, porque las x, en este caso tengo una x elevada al cuadrado y una x elevada a la 1. Siempre voy a extraer como factor común la x elevada a la menor potencia. ¿Por qué? Porque en este caso en realidad este x al cuadrado quiere decir que yo tengo una x por x y acá tengo una sola x. Es decir, que si yo pongo x al cuadrado no sería un factor común en principio, porque es cierto que acá está dos veces, pero acá no está dos veces. Acá está x por x y acá está una sola. Es decir que vamos a extraer como factor común o elegir como factor común a la x elevada a la menor potencia. Ahora, voy a tener un paréntesis con dos términos en este caso porque tengo acá también en la expresión original dos términos para saber qué ubicar dentro de cada uno de los espacios que me quedaron vacíos. ¿Qué hago? En vez de multiplicar como hago en la distributiva, divido. Voy a dividir a mi primer término, a 3x al cuadrado, por el término que yo seleccioné como factor común. 3, y esto es una división de monomios. 3 dividido el número 1, el coeficiente 1, es el número 3, y x2 dividido x, recordemos que igual base, resto exponentes, acá tengo un exponente 1, 2 menos 1 es 1, así que el resultado de esta división es 3x, lo coloco en el primer lugar. Vamos con el segundo término, divido
5x por mi factor común, x. 5x dividido x es el número 5, porque 5 dividido 1 es 5, y x dividido x, resto exponentes, 1 menos 1 es 0, lo escribo. Ya logré factorizarlo y podría aplicar distributiva si quiero como para chequear, para verificar. El resultado es este final. Acá termina la factorización. Ustedes en hoja aparte, si quieren, pueden hacer distributiva como para una verificación. X por 3x es 3x al cuadrado, x por 5 es 5x, así que hice bien la factorización. Veamos un ejemplo más. Tengo 4x a la 5 dividido 8x al cubo. Nuevamente tengo que identificar cuál es el factor que tienen en común estos dos términos. Vemos que la variable x es factor común. Habíamos dicho que siempre vamos a elegir la x elevada a la menor potencia, así que en este caso vamos a elegir la x al cubo. Pero en este caso puntual también tengo como factor común los coeficientes. ¿Por qué? Porque hay un número que es divisor de ambos. Es divisor de 4 y es divisor de 8. En el ejercicio anterior no teníamos ningún divisor en común. En este caso sí. El número 4 es divisor de 4 y es divisor de 8. Tienen otros divisores en común, por ejemplo el número 2 o el número 1. Siempre nos conviene elegir el mayor de los divisores, es decir, el LCM. Entre 4 y 8, el común divisor es el número 4, y de las dos variables voy a elegir, o de las dos expresiones voy a elegir la x elevada a la menor potencia, que es la x al cubo. Una vez que extraigo, ¿qué hacemos? Dividimos. 4x a la 5 dividido mi factor común, 4x al cubo. 4 dividido 4 es el número 1. x5 dividido x3, resto exponentes, me queda x al cuadrado, lo escribo. Y luego, segundo término, 8x al cubo menos 8x al cubo, lo voy a dividir por 4x al cubo. Menos 8 dividido 4 es el número menos 2. x3 dividido x3, me queda x0, así que no lo pongo porque resta exponentes. El número menos 2 lo escribo en el espacio. Podría hacer regla de signos acá. Más por menos me queda menos. Es decir, que logré factorizar utilizando factor común. Puedo verificarlo haciendo distributiva. 4 por 1 es 4 y x3 por x2 es x5. Y 4 por menos 2 es menos 8. X cubo multiplicada por nada me queda x cubo. Así que hice bien mi factor común. En el punto 1 tienen que marcar, en cada caso van a tener polinomios, van a ser 4 polinomios, y tienen que indicar cuáles expresiones, puede ser que haya alguna, que haya más de una correcta. Por ejemplo, cuál o cuáles de estas tres expresiones es equivalente a este polinomio, cuál de estas tres es equivalente a este, y así con el de punto C y el D. Y en el punto 2 tienen que extraer factor común. En el caso que acaban de ver, que esto lo hicimos en la clase por Zoom, que tengamos algún polinomio con más de 2 términos, por ejemplo acá en este caso con 3 términos, me tengo que fijar para extraer el factor común qué es lo que tienen en común los 3. Es decir, vamos con los coeficientes. Entre el número 6, el 6 y el 2, ¿hay algún divisor en común? Sí, el 2. Entre las letras tengo x elevado a la 5, x elevado a la 4, x elevado al cubo. Voy a elegir, en las tres aparece la x, así que buenísimo, factor común. Voy a elegir como factor común la que tiene menor exponente, es decir, x al cubo. Mi factor común en este caso va a ser 2x al cubo. Y luego igual voy a hacer las divisiones. A este término divido mi factor común, a este término divido mi factor común, y al último término también, para que me quede la factorización lista. Lo mismo hago con los ejercicios que siguen a continuación. Cualquier duda me escriben. Les mando un abrazo grande.